Hay una imagen difícil de olvidar. Un general avanza entre ruinas antiguas, mira el terreno como quien reconoce una herida vieja y casi en voz baja, deja caer una frase que parece venir de otro siglo. Yo estuve aquí. No habla como un turista, ni como un estudioso de la historia. Habla como alguien que recuerda. Y eso es lo que vuelve tan inquietante esta historia, porque no se trata de un desconocido atraído por lo esotérico, sino de uno de los militares más famosos del siglo XX, George S. Patton, el hombre que comandó tropas en la Segunda Guerra Mundial. Estaba convencido de que no había combatido una sola vez, sino muchas, a lo largo de eras enteras. Lo que vas a descubrir no es solo la rareza de esa creencia, sino la forma en que marcó su identidad, su visión del destino y hasta su manera de entender la guerra. Pero aquí empieza lo extraño. Patton no fue recordado primero por sus ideas sobre la reencarnación, sino por su carácter feroz, su disciplina extrema y su instinto para el combate. Era un soldado hecho de velocidad, orgullo y obsesión por la victoria. En plena modernidad, rodeado de tanques, mapas y estrategias militares, hablaba como si llevara dentro recuerdos anteriores a cualquier nación moderna. Según su testimonio y el de quienes lo conocieron, no veía su vida como un episodio aislado, sino como la continuación de una misión repetida una y otra vez. Para él, la guerra no era solo una profesión, ni una circunstancia histórica, era una especie de destino del alma. Y la pregunta que deja abierta desde el principio es incómoda. ¿Por qué un hombre entrenado para confiar en hechos y resultados hablaba con tanta seguridad de vidas que nadie podía comprobar? Todo parece nacer de una sensación persistente. Patton era un apasionado de la historia militar y recorría el pasado como quien recorre un álbum familiar. Pero entonces esa fascinación dejó de parecer simple estudio. En ciertos campos de batalla y lugares antiguos, decía experimentar algo más profundo que admiración. Hablaba de una familiaridad inmediata, de una certeza súbita, de la impresión de no estar viendo un sitio por primera vez, sino regresando a él. Lo inquietante es que no describía estas sensaciones como metáforas. No decía, me imagino lo que pasó aquí. Decía, en esencia, yo ya lo viví. Ese fue el primer detonante de su convicción, no una teoría leída en un libro, sino una experiencia interna que para él resultaba demasiado vívida para ser ignorada. Y ahí se abre el primer misterio real. ¿Qué era exactamente lo que sentía cuando pisaba esos lugares? Hay un rastro que él mismo dejó por escrito. Patton compuso un poema titulado Through a Glass, Darkly, y en ese texto no habla como un hombre que fantasea sin rumbo, sino como alguien que enumera escenas de una memoria fragmentada. Allí sugiere haber cazado mamuts en tiempos prehistóricos, como si su conciencia hubiera atravesado la niebla de miles de años para conservar destellos de una existencia salvaje y remota. Esa imagen, por sí sola, ya es poderosa. Un general del siglo XX imaginándose no solo en otros ejércitos, sino en un mundo anterior a la historia escrita. Pero entonces el poema avanza y el alcance de su recuerdo se vuelve todavía más inquietante, porque Patton no se detenía en una sola vida simbólica, presentaba una secuencia entera de guerras, cuerpos y épocas, como si su alma hubiera elegido siempre el mismo oficio. Y la escala crece de golpe. En esas evocaciones, Patton aseguraba haber servido bajo Alejandro Magno y también haber combatido junto a Napoleón.
No eran nombres menores ni episodios olvidados. Eran dos de las figuras militares más grandes de la historia, dos imperios, dos épocas separadas por siglos y un mismo hilo invisible que, según él, lo unía a ambas. Lo perturbador no es solo la grandiosidad de esas afirmaciones, sino la naturalidad con que parecían integrarse en su visión del mundo. Para Patton, la guerra cambiaba de uniforme, de idioma y de bandera, pero no de esencia. Y él, según creía, tampoco cambiaba en lo fundamental. Regresaba una y otra vez al mismo escenario humano, el del conflicto. Pero entonces surge una duda inevitable. ¿Era una intuición poética nacida de su obsesión histórica o estaba describiendo algo que de verdad consideraba memoria? Y ahí aparecen las señales más íntimas. Patton contaba experiencias vívidas relacionadas con batallas antiguas, sensaciones que iban más allá de la admiración o el estudio táctico. En ciertos lugares sentía déjà vu, una familiaridad brusca y casi física, como si el terreno le hablara antes de que él pudiera explicarlo con palabras. Para quienes lo rodeaban, eso podía parecer una excentricidad más de su personalidad intensa, pero para él era una confirmación silenciosa. El paisaje no le resultaba ajeno, le devolvía algo. Esa convicción ayuda a entender por qué sus creencias no eran un entretenimiento privado, sino parte central de su identidad. Patton no solo admiraba a los guerreros del pasado, se sentía uno de ellos. Y lo más inquietante es que en su mente, cada nueva batalla de su presente parecía conectarse con muchas otras ya libradas en siglos remotos. Pero hay una afirmación que cambia por completo el tono de esta historia. Entre las identidades que llegó a sospechar para sus vidas anteriores, aparece una especialmente perturbadora: Longino, el legionario que, según la tradición, hirió a Cristo con una lanza. Aquí ya no estamos solo ante recuerdos de campañas militares o héroes imperiales. Entramos en el territorio de lo sagrado, lo simbólico y lo moral. Porque esa posible vida pasada no lo vincularía solo con la guerra, sino con uno de los episodios más cargados de significado de toda la tradición cristiana. Según se reportó, Patton contemplaba esa posibilidad como parte de una cadena mucho más amplia de encarnaciones guerreras. Y eso vuelve su relato todavía más oscuro, porque plantea una idea inquietante, la de un alma que no solo vuelve, sino que carga con la memoria de actos inmensos, gloriosos o terribles, a través de los siglos. Lo más inquietante es que esa faceta no quedó sepultada en privado. La película biográfica Patton, estrenada en 1970, reflejó esta dimensión de su personalidad y ayudó a fijarla en la memoria popular. En una escena, al pasar por un sitio histórico, el personaje pronuncia esa frase breve y estremecedora: «Yo estuve aquí». El impacto de esa línea no depende de efectos ni de explicaciones largas. Funciona porque resume toda la extraña arquitectura mental del general. No es la frase de alguien que estudió bien el terreno, es la frase de alguien que siente que vuelve. Y aunque el cine dramatiza, esa representación no apareció de la nada, nació de una creencia real asociada a Patton y repetida durante años. El detalle importante es este: incluso cuando su leyenda militar crecía, esta idea seguía acompañándolo, como una verdad personal que nunca dejó de resonar bajo el uniforme. Y entonces, todo encaja de una forma inquietante. Muchos admiradores y observadores vieron en Patton una intuición estratégica casi instintiva,
como si entendiera la guerra desde una profundidad difícil de enseñar en academias. Algunos lo atribuían a genio militar, disciplina o memoria histórica, pero él ofrecía otra explicación. Creía que su alma reencarnaba una y otra vez como soldado destinado al combate. Esa idea no era un adorno filosófico, era el centro de una narrativa personal poderosa, la de un hombre que no había llegado a la guerra por accidente, sino por continuidad. Por eso, sus recuerdos importan más de lo que parecen. No solo hablaban del pasado, le daban sentido a su presente. Le decían quién era. Y cuando una creencia logra explicar la propia vida con tanta fuerza emocional, deja de ser simple curiosidad y se convierte en una verdad interior casi imposible de arrancar. También hay una huella documental que mantiene vivo el caso. El poema Through a Glass, Darkly, funciona como una ventana directa a su imaginación o, según su propia perspectiva, a su memoria. A eso se suman testimonios, referencias biográficas y la persistencia con que esta idea aparece ligada a su figura incluso después de su muerte. No se trata de una frase aislada dicha una sola vez, ni de una anécdota inventada mucho tiempo después para adornar su leyenda. La creencia aparece repetida como una corriente subterránea en su vida pública y privada. Eso es lo que hizo que biógrafos, lectores y curiosos volvieran una y otra vez sobre el mismo punto. No porque exista una prueba definitiva, sino porque el propio Patton hablaba de esas vidas pasadas con una convicción que descoloca. La pregunta ya no es solo qué creyó, sino por qué lo creyó con tanta certeza. Pero no todo conduce al misterio. También existen explicaciones racionales que intentan ordenar el caso sin recurrir a la reencarnación. Algunos consideran que Patton era un hombre de ego monumental, enamorado de la grandeza histórica y que sus supuestas memorias podían ser una forma de verse a sí mismo como heredero natural de todos los grandes guerreros. Otros piensan que su conocimiento profundo de campañas antiguas, sumado a su sensibilidad y su intuición táctica, pudo generar esa clase de déjà vu que a veces la mente convierte en certeza emocional. Incluso su poesía puede leerse como símbolo y no como confesión literal. Y sin embargo, ninguna de esas explicaciones borra del todo la incomodidad del caso. Porque aun si todo nació en su mente, sigue quedando una pregunta difícil. ¿Qué clase de experiencia interior lleva a una persona a sentir el pasado con una intensidad tan real? Y ahí es donde esta historia se vuelve más humana. Tal vez Patton no recordaba vidas pasadas en el sentido literal. Tal vez estaba construyendo una mitología íntima para comprender por qué la guerra parecía hablarle con tanta fuerza. Pero también es posible que estuviera describiendo algo que no sabemos nombrar del todo. Una memoria extraña, un eco de otras existencias, o una sensación profunda que la razón todavía no logra contener por completo. Lo cierto es que su caso permanece abierto precisamente porque no encaja de forma limpia en ninguno de los dos extremos. No hay prueba definitiva, pero tampoco una explicación que cierre todo con facilidad. Queda un hombre convencido de haber cruzado eras enteras con una espada, una lanza o un uniforme distinto, y queda la impresión de que para él, cada batalla nueva era apenas la repetición de una antigua promesa. Y al final queda una escena en penumbra. Un general observa un campo silencioso y siente que bajo sus botas no pisa tierra nueva, sino
recuerdos enterrados. Quizá todo fue una construcción de su mente, o quizá George S. Patton cargó realmente con la memoria rota de un guerrero que nunca dejó de volver. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. Si tuvieras que elegir, ¿esto fue memoria real o una construcción de la mente? ¿Por qué?